Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues como cada semana les llevamos a ustedes lo más relevante en temas de ciencia, tecnología, innovación, educación. Y bueno, pues vamos a ir con la primera información. Adiós al Comipems. Finalmente, pues adiós a esta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Bueno, la Comipems pues fuera este organismo que hacía un examen obligatorio para todos los chicos que estaban en tercero de secundaria y bueno, que pasaban a la preparatoria. Bueno, pues ya se dijo adiós a esta comisión y ahora lo que lo sustituye es que todos los chicos, todos los jóvenes, mujeres y hombres que estén en tercero de secundaria podrán tener un lugar en pues una preparatoria, esto es del área metropolitana. Va a salir una plataforma en donde ellos se inscribirán, se podrán inscribir y bueno, podrán ya tener un lugar. Y para el mes de mayo, más o menos, también sale la convocatoria de lo que será el examen único que tendrán ahora el Politécnico y la UNAM. El Politécnico y la UNAM con todas sus preparatorias en sus diferentes especialidades y formatos, bueno, pues tendrán un examen único, este examen será en línea. Y bueno, pues esto sí será pues todavía un filtro para todos los que quieren entrar a la UNAM o al Politécnico. Pero bueno, en caso de no aprobar este examen, pues ya todos los jóvenes tienen un lugar. Así pasó esta semana. La educación es un derecho y por ello todas y todos tendrán un lugar. Y ese lugar es un lugar bueno y es un lugar en una buena escuela. Ante los desafíos históricos y concurrentes transformaciones, creemos firmemente que es momento de compartir y de sumar esfuerzos en pro del bienestar nacional. Para el ciclo escolar 2025, el Instituto Politécnico Nacional, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones más demandadas del país, realizarán de manera conjunta el examen de admisión al bachillerato como única vía de ingreso a sus escuelas tras la eliminación del examen Comipems. La educación media superior, además de ser un puente entre la educación básica y la superior, es también un pilar estratégico para el desarrollo de México. En este momento tan especial, donde nacen y se cultivan vocaciones, se fomenta también el pensamiento crítico. Durante el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementará su oferta en por lo menos 1,500 lugares. El Comipems trató de resolver un problema político, pero jamás esa comisión que existía se reunió para analizar la parte académica. No habrá más excluidos. Todas y todos tendrán un espacio para continuar sus estudios y encontrar su vocación y proyecto de vida. ¿Cómo le garantizamos al joven, al adolescente, que la escuela donde va, pues es una escuela de la misma calidad educativa que cualquier otra? Que la UNAM, que el Poli, que Bachilleres, que CECATI, CEBETIS, CONALEP, en fin. Todas son excelentes escuelas, la verdad, todas. Pero se ha hecho una idea social de que no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues llamamos a las instituciones de educación superior y les dijimos, ponle tu sello a la preparatoria. Entonces, el joven que sale de CONALEP va a salir de CONALEP, pero también sale certificado de la Universidad Autónoma Metropolitana. El joven que sale de CECATI sale con su diploma del bachillerato técnico, pero también del Tecnológico Nacional de México o del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, las universidades, las instituciones de educación superior abrazan a la educación media superior y con ese abrazo, pues no es abrazar a las instituciones, sino abrazar a las y a los jóvenes. Y luego de toda esta situación
este fin de semana con gran tensión que se vivió aquí en México tras el anuncio de Donald Trump, pues de subir los aranceles en un 25% a todos los productos provenientes de México que se consumen en Estados Unidos, y luego de que se logró un impas con una llamada telefónica, el mensaje de la presidenta, bueno, toda esta situación, pues se llevó a cabo una reunión con los empresarios mexicanos para fortalecer el Plan México para en este mes que se dio de impas a este cobro de aranceles de 25%, bueno, pues poder hacer un convencimiento pleno al gobierno de Estados Unidos de que México es una economía, pues además de que somos su vecino del sur, pues es una economía que le conviene por mucho, y le conviene por mucho a Estados Unidos. Esto es una de las primeras partes. Hay que trabajar con el empresariado mexicano, empresarias y empresarios de México, y por otra parte también pues fortalecer e impulsar, difundir la marca Hecho en México, y esto es para todo el consumo de México y en el mundo. Me siento muy orgullosa del gabinete que hemos construido. La verdad es que hay un trabajo muy de la mano, muy de equipo, y eso pues evidentemente nos fortalece. Sí, agradecerle a Francisco Cervantes porque realmente ha permitido que hagamos una buena coordinación. Altagracia, que nos ha estado ayudando desde hace un buen rato. Y por supuesto a todos ustedes. El Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta, respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Compartimos con usted su llamado a la serenidad, pero anteponiendo siempre nuestros principios y sentido de unidad como nación. Por ello, el CCE ratifica su absoluta disposición para asumir la tarea de acompañar al Gobierno de México en los espacios de diálogo, negociación y cooperación que se abran en materia comercial con nuestros socios y contrapartes de los Estados Unidos y Canadá. Lo que vimos ayer es una mujer de Estado, y lo que logró merece nuestro más amplio reconocimiento, porque se veía muy difícil. Y me instruyó ayer que en primer lugar empezáramos por recuperar el orgullo de lo hecho en México. Que alguien podría decir, bueno, pero eso es, ¿qué tan importante puede ser? Pues es lo más importante, porque ese es el basamento, nuestro orgullo nacional, nuestro reconocimiento de nuestras capacidades, no contra nadie, sino en favor de nuestro futuro. Esa es la disposición, el ánimo con el que vamos a ir a estas conversaciones. Entonces, pues vamos a pedirles que nos apoyen, que nos ayuden para el relanzamiento de esta tarea, Hecho en México. Lo bonito de los tiempos difíciles y lo importante de los tiempos adversos es que se crece mucho y se aprende más. Y haciendo una pequeña reflexión, hay 3 cosas que quedaron manifiestas este fin de semana y que hacia adelante no debemos olvidar. 1, que somos parte de la solución. México puede y debe ser líder en la resolución de problemáticas compartidas, colaborando con sus pares para que en el marco de respeto a los derechos humanos y la soberanía de cada país, progresivamente se resuelvan los retos compartidos de migración, de seguridad, de salud pública y de comercio justo en la región y en el mundo. 2, que hay situaciones que parecen imposibles de superar y problemas que parecen irremediables hasta que una mujer mexicana está al frente. Sea la jefa de familia que le pone más agua a los frijoles para dar la bienvenida al paisano que regresa a su casa, la empresaria que se preocupa o se las ingenia para pagar la nómina, cuidar a su papá y superar la cuesta de enero, o la presidenta que negocia con la economía más grande del mundo para que se suspendan los aranceles. Creo que la hazaña de ayer debe servirnos de recordatorio que más allá de nuestras profesiones y ocupaciones, las mujeres mexicanas tenemos como oficio hacer milagros y como especialidad realizar supuestos imposibles.
Lo tercero es que estamos en las mejores manos. La doctora Sheinbaum es presidenta porque la votaron casi 36 millones de mexicanos, pero es líder porque ante la adversidad nos representó con dignidad, con decencia, llamó a la unidad, convocó al diálogo y resolvió con responsabilidad y eficiencia. Termino diciéndoles que en comercio y en inversión el Mundial no es en 2026, ya empezó. Sumémonos al equipo. No es tiempo de ver el partido desde la banca, tenemos que sudar la camiseta. El domingo la presidenta le reafirmó a los migrantes mexicanos que no estaban solos. Y hoy también conviene recordarle a ella que tampoco está sola. Aquí están las empresarias y los empresarios de México. Tenemos al mejor equipo y estamos listos para trabajar. Muchas gracias. ¿Y qué ha pasado con la llegada de Donald Trump en el área científica? Bueno, pues una de las enmiendas de Donald Trump pues ha frenado pues todo el presupuesto para la investigación en los institutos de salud pública de todo el país. Y bueno, pues científicas y científicos de Estados Unidos no saben qué hacer, pues porque se han frenado los fondos para investigar. No olvidemos que Donald Trump pues es un negacionista de la ciencia. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Y en otro tema que tiene que ver con lo que comemos todos los días, y es con uno de los productos más importantes que tenemos en nuestra mesa, y es el maíz. Y ustedes saben exactamente cuáles son las implicaciones del maíz transgénico en nuestra salud. ¿Nos estamos comiendo maíz transgénico por ahora? Bueno, pues hay una ley. Luego de que perdimos el panel de negociación en el Tratado de Libre Comercio, este panel que prohibía la exportación de maíz transgénico procedente de Estados Unidos y Canadá a nuestro país, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando una ley en el Congreso mexicano para prohibir sembrar maíz transgénico aquí en México. Pero ¿qué implicaciones tendrá esto? ¿Será suficiente esta ley? ¿Cómo se va a trabajar con esta ley? Y bueno, pues hoy también se anuncia en la mañanera que va a haber mesas de trabajo pues para que diputadas y diputados, congresistas mexicanos estén muy enterados pues de esta situación. Pero hoy tenemos de manera especial una entrevista con una investigadora de gran prestigio, Alma Piñeiro, quien nos va a decir acerca de todo lo que está implicado en el tema del maíz transgénico. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues como ya les habíamos comentado, íbamos a tener una entrevista pues con Alma Piñeiro. Alma Piñeiro es una investigadora, ella es profesora de la UAM y bueno, pues ella ha tratado desde hace ya muchísimo tiempo el tema del maíz transgénico. Gracias, Alma, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Berta. Alma, mira, para alcanzando el conocimiento es muy importante el tema del maíz transgénico. Es un tema que hemos seguido pues durante mucho tiempo y bueno, pues ahorita pareciera que está peligrando en estos tiempos de la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, tiempo de pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio y bueno, pues que en el sexenio pasado no se llegaron a grandes acuerdos en el panel que tenía que ver con el maíz transgénico y hay acuerdos y desacuerdos y también hay una reforma que bueno ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum, está en el Congreso y también nos hemos enterado que van a hacer mesas de trabajo. Platícanos, vamos a empezar por el ABC del maíz transgénico para todo el público. ¿Qué es un maíz transgénico y cuántos tipos de maíz hay? Para que nos digas exactamente. Bien, el maíz transgénico es un maíz al que le introdujeron genes de otras especies. Lo más común es genes que vienen de bacterias, que vienen de virus, que son ensamblados en algo que se conoce como una construcción recombinante, es una especie de quimera genética, ¿no? Tiene diferentes fragmentos de genes de diferentes organismos. Y este maíz es modificado genéticamente en el laboratorio mediante una técnica de transformación genética que se llama transgénesis, por eso se llama maíz transgénico. El tipo de transgenes que le han introducido a los maíces transgénicos que están disponibles comercialmente en diferentes partes del mundo, en México no para siembra, por supuesto, pero que importamos grandes volúmenes de grano, que una buena parte es genéticamente modificado, tienen básicamente dos rasgos interesantes, ¿no? Útiles para fines de producción. Uno es resistencia a insectos, es decir, estos maíces transgénicos fueron modificados con unos genes que vienen de una bacteria del suelo.
Esta bacteria de manera natural produce unas proteínas que se llaman endotoxinas y cuando la bacteria es comida por larvas de insectos en el suelo, estas proteínas en el intestino del insecto se cristalizan y básicamente matan al insecto. Ese es el motivo de por qué son insecticidas. Estas proteínas ya se habían utilizado en la agricultura, por ejemplo, agroecológica durante años, ¿no? Lo que se hacía era asperjar, ¿no?, por arriba, digamos, a los diferentes cultivos para tratar de controlar cuando había infestación de larvas de ciertos insectos. Y utilizando ingeniería genética, lo que hicieron fue hacer estos ensambles donde se incluía este gen para producir esta proteína, que es una proteína insecticida, y se transformó maíz genéticamente con esto. Entonces, cuando las larvas ahora, este maíz que produce esta proteína de manera interna, cuando hay ciertas larvas de insecto que digamos, lo ramonean, lo mordisquean, se mueren, ¿no? Entonces, digamos que trae como una especie de insecticida integrado. Luego, la otra tecnología más común para maíz es la resistencia a herbicidas. La tolerancia a herbicidas se llama. Esta es conferida también. Se hizo una quimera genética y se puso una versión de un gen que es insensible al efecto del herbicida. Esta versión del gen viene de una bacteria también, ¿no? Y entonces se transformó genéticamente el maíz mediante técnicas de laboratorio, y este maíz lo que sucede es que puedes asperjarle grandes cantidades de este herbicida y no se muere porque este gen de origen bacteriano puede continuar un proceso fisiológico muy importante para las plantas y para todos los seres vivos, que es la producción de cierto tipo de aminoácidos, ¿no? El más común es la tolerancia a glifosato, pero también se han introducido otros genes bacterianos que confieren, por ejemplo, tolerancia a otro herbicida que se llama glufosinato de amonio. En los últimos años también se han hecho también maíces transgénicos que resisten herbicidas todavía más tóxicos, como el 2,4-D, ¿no?, o el dicamba. Entonces, las dos tecnologías más ampliamente utilizadas en el caso de maíz es o resistencia a insectos o tolerancia a herbicidas. En estos momentos, ¿qué se está comiendo? ¿Qué estamos comiendo? La gente que está comiendo, ¿estamos comiendo maíz transgénico? Este debate sobre la tortilla amarilla, la blanca, si vas a una tortillería, si vas a otra, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, antes de entrar a platicarte lo que hemos encontrado a nivel de presencia de transgenes en alimentos para consumo humano, creo que es importante acotar y decirle al auditorio que el maíz genéticamente modificado no se puede distinguir visualmente de un maíz no genéticamente modificado. Entonces, la pauta de decir estoy haciendo tortillas con grano amarillo, entonces, por tanto, son transgénicas, no es correcto, porque tenemos, por ejemplo, maíz nativo y maíz convencional, por ejemplo, híbrido, pero no transgénico, que es amarillo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se mencionaba esto como una especie de regla de dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque de las importaciones que hacemos desde Estados Unidos, ¿no?, millones de toneladas de grano de maíz cada año, la gran mayoría de ese grano es grano amarillo, ¿no?, que es lo que más se siembra en Estados Unidos y es lo que más se utiliza para, por ejemplo, la industria de engorda de ganado, ¿no? De hecho, por eso es uno de los motivos de por qué lo importamos acá, porque nos hemos vuelto un productor importante de cabezas de ganado, de puercos, de pollos, etcétera, ¿no? Entonces, la regla de dedo era si es amarillo, es más probable que sea transgénico, pero podemos tener, digamos, si existen maíces transgénicos que tienen el grano blanco. Entonces, digamos, tomarlo como una certeza de que si estás comiendo tortillas hechas con maíz amarillo son transgénicas y si estás comiendo tortillas hechas con maíz blanco son no transgénicas, no es necesariamente cierto. Y la única manera en la que podemos determinar si esas tortillas, del color que sean, tienen o no transgenes es mediante técnicas moleculares. Eso es algo que, bueno, hace que los consumidores, los agricultores, los transformadores del grano a alimentos para consumo humano no pueden tener una técnica sencilla de segregación. Eso es también uno de los retos grandes de esta tecnología, que, digamos, no se puede discernir a ojo, ¿no? Entonces, para la audiencia vamos a explicarles, hay maíz híbrido, que no necesariamente es transgénico, hay maíz criollo. Sí. ¿Es criollo o...? Nativo. Nativo, ese es el mismo. Sí. Ajá, son sinónimos. Y maíz transgénico. Sí, y bueno, hay otras tecnologías más. Sin embargo, el maíz nativo es no transgénico, en principio. El maíz híbrido no es transgénico por sí mismo, ¿no? Se puede modificar genéticamente, pero no es una tecnología que sea de transgénesis. Los maíces híbridos son los que se generan a partir de que los agrónomos y agrónomas hacen cruzas controladas entre diferentes variedades de maíz que tienen ciertas características en donde, digamos, del lado de la línea materna hay ciertas características positivas, de la paterna hay otra positiva, se cruza, lo que sale de esa cruza
que se hace de hecho manualmente, es un maíz híbrido, ¿no? Que tiene ciertos componentes genéticos que vienen de la línea materna, ciertos que vienen de la línea paterna, y el maíz además tiene una característica que tienen algunas plantas, que es que tiene vigor híbrido, es decir, este maíz híbrido suele tener un desempeño agronómico mejor que los parentales, o sea, mejor que el papá y la mamá, ¿no? Pero, digamos, haciendo un símil, porque a veces es complicado, ¿no?, entender qué es un híbrido, es, por ejemplo, si hablamos de perros, tenemos diferentes razas, ¿no? Y para mantener una raza tienes que siempre estar cruzando los perritos si es pastor alemán, pues hembra y macho pastor alemán y te da hijos pastores alemanes. Si tienes un labrador, pues labrador y labrador te da un labrador. Si tienes un poodle, pues poodle y poodle te da poodle. Sin embargo, si tú cruzas un labrador con un poodle, tienes un híbrido, ¿no? Tienes en este caso un perro, que es una mezcla de estas dos variedades que son razas. Entonces, digamos que los híbridos, desde el punto de vista agronómico, es como si cruzaras dos razas puras para obtener un individuo que va a tener mezcla de los dos, ¿no? Eso se logra con cruzas, entonces no se tiene que pasar por laboratorio, no se le están introduciendo genes que vengan de otros organismos, ¿no? Todo es, digamos, un proceso de recombinación de genes que ya estaban presentes en este caso en el maíz, ¿no? Ya. El año pasado, el CONACYT, CONACHE, el que dirigía Elena Álvarez Bulla, hizo con varios investigadores, me parece que tú eras una de las investigadoras que encabezabas estos esfuerzos, hicieron pues un trabajo en todo el país de ir a ver cuáles eran los lugares, las harineras, los lugares donde podían encontrar estos restos de transgénicos. ¿Y qué encontraron? Lo que encontramos, entonces este fue un esfuerzo que efectivamente se patrocinó desde CONACYT, ¿no? Fue un proyecto por encargo, lo dirigió la doctora Patricia Delgado, que está en la Universidad Michoacana, y participamos académicos de diferentes universidades, de 5 diferentes instituciones en todo el país, cubriendo en total 23 estados, ¿no?, de la República. A mí en Guamzochimilco y mi equipo nos tocó la zona centro, entonces analizamos muestras de grano, ¿no?, de concentradoras de granos, Segalmex y concentradoras privadas. Analizamos semilla híbrida, ¿no?, directamente la que se vende para siembra, ¿no? Y también pudimos analizar harinas y directamente en algunos casos no se pudo, pero lo ideal era directamente de las plantas harineras, ¿no?, para que pudiéramos tener una trazabilidad clara de, bueno, el resultado que haya salido, sabemos que salió de la harinera que está en tal estado, en tal lugar, en tal municipio. Y lo que encontramos a nivel nacional es que sí hay presencia de transgenes en las tres matrices, es decir, en grano, en semilla híbrida y en harinas. No está distribuido de manera homogénea en todo el país, ¿no? Tenemos una distribución, una incidencia más alta de presencia de transgenes en la zona centro del país, ¿no? Lo cual es consistente con un fenómeno que ya venía existiendo desde hace muchos años, y que es que la gran mayoría de los embarques de grano, ¿no?, que vienen de Estados Unidos, y arriba del 90% del grano que produce Estados Unidos es transgénico, entran por Veracruz y se distribuyen sobre todo vía ferroviaria a diferentes partes del país. Pero bueno, la mayor densidad demográfica del país está en el centro del país. Entonces también, digamos, es donde están la mayoría de las harineras, es donde está una buena parte de la población, es donde están muchas de las semilleras, ¿no? Entonces, digamos, tiene cierto sentido que sea esta parte en la que hay más presencia, ¿no? Ahora bien, todavía no hemos terminado de analizar los datos, entonces no te puedo dar así porcentajes ya finales, ¿no? Estamos todavía trabajando todos los que estamos involucrados en terminar de hacer los análisis, etcétera, ¿no? Hacer los análisis estadísticos, tratar de ver cuáles son los patrones que se pueden desprender de los datos. Sin embargo, encontramos unas frecuencias menores, en principio, que lo que encontramos en un estudio del 2017, que también fue liderado por Elena Álvarez Bullas en ese momento y por otro colega que se llama Emanuel González, en donde sí hicimos un muestreo de diferentes alimentos, ¿no? Hicimos más de 350 diferentes alimentos, comprándolos en tiendas de conveniencia, supermercados, etcétera. Ahí el foco fue alimentos industrializados, primordialmente, aunque también muestramos algunos, digamos, artesanales, como tortillas de mano, tlacoyos, etcétera. Pero primordialmente fueron alimentos industrializados, comprándolos en los supermercados, etcétera. La mayoría de lo que se mostró fue en la zona, en el área metropolitana, ¿no?, en torno a la Ciudad de México, pero también de algunos otros estados.
Y ahí, de manera sorpresiva, lo que encontramos es que el 82% de lo analizado tenía presencia de transgenes. 80%. 82%. Y cuando nos íbamos a tortilla era 90%, más del 90%. Entonces estamos comiendo transgénicos. Sin duda lo estábamos haciendo, ahora probablemente seguimos comiéndolo, al menos sí, todavía está presente en algunas muestras de harina, ¿no? Y yo creo que el gran tema que tenemos que abordar como país, ¿no? Tiene que ser una política pública en donde se pongan, se organicen las diferentes secretarías que tienen competencia en el tema. Es que también lo que hemos observado es que una vez que entran estos grandes embarques de grano, ¿no? De Estados Unidos, que es a quien primordialmente le compramos grano, no solamente, pero bueno, la gran mayoría viene de Estados Unidos, una vez que entra al país se va perdiendo la trazabilidad. Es decir, una vez que entra por los diferentes puntos aduanales por donde se introduce este grano, dónde acaba no es claro. O sea, empieza a ser distribuido, empieza a ser vendido, empieza a ser traslocado de un lado a otro y, por ejemplo, lo que hemos percibido en esta última investigación es que se pierde trazabilidad. En investigaciones previas, también en ese caso una investigación conjunta con la doctora Patricia Delgado, ¿no? de la Universidad Michoacana, haciendo una investigación muy pequeña solo en ciertos municipios de Michoacán, encontramos también un patrón que es muy interesante, y ahorita voy a decir por qué es interesante, en donde también se mostraron tortillas ahí sí de tortillería, ¿no? Se hizo un censo de diferentes tortillerías en 3 municipios, y los 2 municipios que eran primordialmente urbanos había una mayor frecuencia de tortillas con transgenes y en el que era más bien rural había mucho menos frecuencia, ¿no? Y cuando se le preguntaba a los tortilleros y a los molineros de dónde venía el grano, de dónde venía, si no usaban harina industrializada, digamos, les preguntábamos de dónde venía el grano y todos decían que de Sinaloa. Sin embargo, digo que Sinaloa es el principal productor de maíz blanco en nuestro país, eso es cierto. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que no es porque el costal dijera que venía de Sinaloa, o sea, no. Era más la impresión a que hubiera, digamos, una documentación que les permitiera realmente decir a ellos, viene de Sinaloa, ¿no? Y a veces decían, no, es que viene de Jalisco, o es que viene de, ¿no? Entonces se pierde de dónde viene el grano que se está utilizando para alimentos humanos, ¿no? Y en esa pérdida de trazabilidad, lo que sí está pasando es que se está mezclando. Entonces, necesitamos esa política pública que tendrían que estar involucrados Secretaría de Salud, Zagarpa, Economía. Tendría que estar también CONACYT, ¿no? Semarnat, porque bueno, también uno de los impactos negativos de la introducción de grano transgénico a nuestro país es cuando hay, por ejemplo, cuando se está transportando el grano y hay fugas de ese grano y se queda en los rieles. La gente sí lo levanta a veces para consumirlo, para transformarlo y consumirlo, pero también a veces lo levanta para sembrarlo cuando hay escasez de semilla. Y entonces ahí ya tenemos un problema más bien de tipo ambiental. Eso abre la posibilidad de que esa semilla, ese grano que se siembra, genere plantas que polinizan a plantas nativas, que polinizan al pariente silvestre del maíz, que son los teosintles, etcétera, ¿no? Entonces Semarnat también involucrada y de manera importante yo creo que hay que empezar desde el inicio, que es las aduanas. Es decir, desde el punto en donde está entrando estas millones de toneladas de grano, tendría que haber un proceso de trazabilidad para que no terminen los embarques quién sabe dónde. Lo que decía la doctora Patricia Delgado es que tenían muchos problemas en las aduanas para que les dejaran ver los contenedores, ¿no? Que no les dejaban abrir los contenedores. Sí, en el contexto del proyecto que ella coordinó, uno de los objetivos, por supuesto, era tomar muestras de los embarques, ¿no? Es decir, de lo que se estaba introduciendo al país, porque, digo, ya sabemos que la mayoría es transgénico, pero pues hay que documentarlo y luego ver... Hay que corroborarlo. Por dónde está exacto, ¿no? Había que corroborarlo y no hubo voluntad política digamos, de los encargados de las aduanas de permitir hacer un muestreo allí, ¿no? Se argumentaba que se perdía la integridad del embarque, en fin, ¿no? Pero el efecto neto es que no pudimos muestrear embarques de grano. ¿Ahora sería posible? ¿Tendría que haber esa política pública o esa orden en que la investigación tuviera que dar oportunidad a revisar los embarques? ¿Eso es posible? Desde mi punto de vista, ¿no?
es totalmente posible. Es un problema de voluntad política, no un problema técnico. Vaya, a lo mejor habrá que capacitar a más gente, habrá que capacitar a más técnicos, quizá montar más laboratorios que tengan las capacidades y el conocimiento para poder hacer las pruebas genéticas que se tienen que hacer para corroborar si es o no transgénico, pero todo eso ya existe y lo hemos estado montando diferentes personas, existe dentro de SADER, existe dentro de Semarnat. Digamos que hubiera que a lo mejor fortalecer las capacidades, yo creo que sí, por supuesto, pero el problema es sobre todo político. Y a mi parecer de descoordinación entre las diferentes secretarías que tendrían que haber estado hablando entre sí, ¿no? Sí, porque ese es un problema transversal, o sea, tendrían que estar todos en una misma, tendría que ser una acción de gobierno transversal completamente. Sí, tendría que haber una instrucción clara que evitara estas situaciones en donde quedas a merced de la persona con la que interactúas en las aduanas y si piensa que es adecuado o no es adecuado, o, ¿no? Exacto. Entonces, llegar a acuerdos. Sí, que haya una instrucción, que haya un oficio, etcétera, que sea clara cuál es la instrucción, quiénes son las personas que pueden tomar muestra, para qué es, en fin, ¿no? Ahora, antes de pasar a otros temas como los que dijimos al principio de la ley, el tratado de libre comercio y todo esto, vamos a dos cosas pues muy relevantes. El maíz transgénico nos hace, por una parte, nos hace daño a la salud y por otro se pierde la diversidad genética del maíz. ¿Cuáles son las afectaciones de estar teniendo cada vez mayores cantidades de maíz transgénico en el país? Bien, entonces desde el punto de vista de afectación a la salud, ¿no? Lo que se ha documentado en diferentes investigaciones científicas es que el consumo de maíz transgénico puede aumentar la probabilidad de desarrollar diferentes enfermedades metabólicas, diferentes cánceres, etcétera. Ahora bien, solo ha habido un estudio que ha emulado el consumo de maíz transgénico como lo hacemos los mexicanos, que eso quiere decir que desde nuestra infancia hasta que nos morimos consumimos maíz. ¿Ese estudio cuál fue? El estudio que se hizo fue uno por Serralini y el de Serralini, ¿no? Que fue muy controvertido. Se argumentó que había un problema de tamaño de muestra, ¿no? Del número de ratas que se utilizaron para hacer los análisis. Se argumentó que la raza de ratas que se utilizaron para hacer los análisis no era la adecuada. Lo que Monsanto, ahora Bayer destrozó ese intentó y de hecho lo retractaron y luego lo publicaron de nuevo porque los argumentos que se estaban esgrimiendo para retractarlo no eran sólidos desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, claro, podrían haber, que tener un número más grande de individuos con los que estás haciendo las pruebas es mejor y te aumenta la robustez estadística, sí, por supuesto, y es deseable, ¿no? Sin embargo, mantener vivas ratas durante 2 o 3 años, que es su ciclo de vida habitual, es caro, ¿no? Entonces hicieron un diseño muestral en donde tenían suficientes ratas en el grupo control, en el grupo, ¿no?, que estaba siendo alimentado con maíz transgénico, etcétera, etcétera, para mostrar que en particular machos y hembras que estaban entrando ya, digamos, a lo que sería la senescencia, es decir, la vejez, había una mayor incidencia de lesiones tumorales, de lesiones pretumorales, de daños a nivel de los órganos de desintoxicación, ¿no? Principalmente qué daños, a qué órganos? En el caso de las ratas hembra era sobre todo mama y también matriz. En el caso de los machos era sobre todo hígado y otros órganos internos. Pero digamos la diferencia era claramente distinta con respecto al grupo control, ¿no? Una de las cosas que se argumentaron es que esta raza de digamos ratas que se utilizaron, que son las Winstar, que se usan en toxicología, ¿no? Se consideran en el estándar de referencia de animales de laboratorio para estudios toxicológicos, tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar patologías, lo cual es cierto. De hecho, por eso se usan. Las ratas Winstar. Exacto. De hecho, se usan por eso. Porque si tú quieres ver si hay cierto agente químico, cierto agente que está metido en los alimentos y que puede llegar a ser dañino para humanos, pues usan una raza que es altamente sensible a eso. Entonces, bueno, ese es el estudio hasta el momento que ha emulado de manera más clara lo que sería nuestro patrón de consumo de maíz. Como ya se ha dicho en diferentes medios, hay que entender que el contexto importa y el uso importa. Entonces, en Estados Unidos, por parte de los promoventes de esta tecnología, se ha dicho que son inocuos, que no hay problema, que llevamos comiendo los 30 años, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? A nivel mundial llevamos teniendo este tipo de tecnologías en nuestros platos desde hace 30 años, ¿no? Pero no se considera que aquí lo consumimos en grandes cantidades, con poco procesamiento durante todo el ciclo de vida, ¿no? Estados Unidos,
cuánto maíz puede consumir. Quizá la población latina, pero pues no en todas las ciudades es tan fácil conseguir tortillas. Por ejemplo, digo, si vamos a Los Ángeles, Chicago, Miami o quizá Nueva York, bueno, pues sí. Pero si vamos a ciudades más remotas o menos grandes, menos conocidas, pues ahí no creo que haya tanta tortilla, ¿no? Por ejemplo. Sí, digo, cada vez hay más en todos lados en Estados Unidos, pero se considera una botana, ¿no? Entonces, consumir algo como botana es diferente a consumirlo como Los parte de la... totopitos. Sí, exacto, ¿no? Se come más de lo que se dan cuenta porque se usa fécula de maíz en muchas cosas, ¿no? Pero no al nivel como lo consumimos nosotros acá. Claro. ¿no? El equivalente en Estados Unidos y otros países, por ejemplo, europeos, sería el trigo. Esa sí es parte de la... ¿no? Sí. Entonces, se han estado realizando estudios de, digamos, de alimentación en animales modelos más a largo plazo. Creo que esos resultados todavía no están presentes, pero si uno ve el cuerpo de estudios científicos, también para ver si las proteínas insecticidas de tipo CRI son problemáticas para el consumo humano, ¿no? La tesis es que como estamos muy distantemente emparentados de los insectos, lo cual es cierto, pues que si mata insectos no nos mata a nosotros, y por supuesto no nos mata, pero eso no quiere decir que no nos irrita. Exacto, ¿no? Y que no nos puede hacer daño a largo plazo, ¿no? Exacto, y esa irritación estoy hablando de inflamación celular, no estoy hablando de que nos dé gastritis, ¿no? Entonces, el cuerpo de estudios que se han hecho, ¿no? O de, por ejemplo, documentación de una mayor incidencia de diferentes patologías, por ejemplo, en cerdos, que son alimentados con maíz transgénico, está ahí, ¿no? Entonces, que quisiéramos tener estudios que fueran más cercanos a la realidad mexicana, sí, son estudios que van a ser a mediano plazo porque tienes que seguir el ciclo de vida de tu animal modelo. Y eso quiere decir que pueden ser ratas 2 o 3 años, cerdos pueden ser 10 años, en fin, ¿no? Pero con los estudios que ya existen tenemos suficiente evidencia para aplicar el principio precautorio. Además de que no sería necesario, porque México es autosuficiente en maíz blanco, que es el que primordialmente consumimos que es los el humanos. que se cultiva principalmente en Sinaloa. Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México. Hay varios estados que son productores y eso es solo de maíz blanco, que en general suele ser híbrido, ¿no? Maíz mejorado a través de hibridación. Sin embargo, también tenemos toda la diversidad de maíces nativos que son muy importantes a nivel local, ¿no? A veces se desestima, digamos, el aporte de los maíces nativos en la alimentación humana porque se considera que son exclusivamente de autoconsumo, es decir, solo las personas que las siembren, las campesinas y campesinos, pues su familia la alimentan con eso y que no sale al mercado, digamos, que no está disponible para consumidores que no lo Como el maíz azul, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero la realidad es que en diferentes regiones del país, y nuestro país es muy diverso en cuanto a cómo se cultiva y qué tipo de maíz se cultiva y cómo se consume el maíz, pero en todos lados consumimos maíz, a veces es importante para la economía local y para la alimentación local, incluyendo a los que son meramente consumidores, ¿no? Entonces eso está un poco subestimada el aporte de los nativos, y los nativos, a diferencia de los maíces híbridos, de nuevo que son transgénicos, pero han sido mejorados por cruzas controladas, hay otro tipo de mejoramiento, pero sin pasar por el laboratorio, digamos, sin que sea transgénesis o algún otro tipo de modificación genética, porque hay más tipos de modificación genética. Todos estos son importantes para la alimentación local, pero además algo fundamental para la diversidad genética del maíz, ¿no? México, como ya se ha dicho muchas veces, es centro de origen y domesticación y diversificación del maíz, ¿no? Y eso, para fines prácticos, se traduce en que entre las 64 razas que tenemos en México y 59 son nativas, ¿no? Fueron originadas y diversificadas en México. En total, en ese reservorio genético tenemos alrededor del 50% de la diversidad genética del cultivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa diversidad genética es la que se necesita y la que usamos. Hemos utilizado por años. Muchos de los híbridos que se siembran de alto rendimiento en Estados Unidos vienen de maíces mexicanos que se sembraban en Tamaulipas. Por ejemplo. ¿No? El B73 es una línea parental y viene de un maíz dentado que venía de Tamaulipas, ¿no? Entonces, son la base para poder seguir haciendo fitomejoramiento, seguir haciendo mejora, ¿no? Y poder adecuarnos al cambio climático. Bueno, ¿y qué pasó el año pasado? ¿Por qué México de alguna manera perdió pues en el panel? ¿Por qué no se hicieron las negociaciones suficientes? ¿Qué nos faltó?
¿Por qué estamos ahorita en una situación un poco complicada? En el caso del panel de controversia, ¿no?, interpuesto por Estados Unidos y Canadá, ¿no?, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora ya no se llama así, ¿no?, el TEMEC, yo creo que faltó una mejor preparación de quienes expusieron el caso de México. Yo creo que el expediente científico que se articuló desde CONACYT era muy sólido, pero mi opinión personal es que tendrían que haber mandado gente que entendiera del tema, ¿no? Ahora, eso yo creo que hubiera sido muy valioso. Si eso hubiera cambiado el resultado, no lo sé, y por lo que he leído al respecto, yo no soy abogada, ¿no? También hay una serie de consideraciones legales que yo no manejo, ¿no?, porque yo estoy más bien en la parte científica, pero lo que entiendo es que había una serie de tecnicismos que no cumplió México, ¿no?, cuando entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo los dos decretos, el del 2021 y el del 2023, no se cumplieron con algunas cuestiones de consulta que había que hacer a los otros dos países parte del Tratado de Libre Comercio, y que de ahí esa fue la lógica, o más bien la argumentación bajo la cual se dijo que México perdía el panel, porque ni siquiera se analizaron a fondo los argumentos ni científicos en torno a daños a la salud ni ambientales. Dijeron, México tiene derecho a tener una medida precautoria, sin embargo no se siguió el procedimiento adecuado. Entonces se perdió por un asunto más técnico que tal cual de argumentación científica. Esa realmente fue muy pobre desde el punto de vista de lo que presentó Estados Unidos como evidencia, ¿no? Artículos muy viejos, artículos que eran de gente que era pagada por las grandes transnacionales, es decir, artículos que tenían un conflicto de interés, en fin, ¿no? Pero en realidad por ahí ni siquiera se hizo gran énfasis, no es que haya habido una contraargumentación desde Estados Unidos que dijeras, bueno, ¿no?, con ciencia sólida, ¿no? Entonces, bueno, aunque hubiera sido bueno tener personas más preparadas para defender el caso de México, quizá no era lo único que se necesitaba, porque también estaba todo este asunto procedimental, ¿no? Ahora bien, perdimos el panel, lo cual no es afortunado en lo absoluto, ¿no? Es problemático. Sin embargo, eso no nos quita como país de la posibilidad de tomar medidas internas, ¿no? Ante ello hay en puerta una ley en la Cámara, en el Congreso, una ley para proteger la diversidad del maíz y para evitar los transgénicos, pero bueno, pues a esa ley todavía se van a hacer mesas de trabajo y a lo mejor seguimos en una posición difícil en la nueva negociación de Tratado de Libre Comercio, bueno, que si no se adelanta, según la medida de Donald Trump, si no se adelanta esta medida, esta negociación, pues podría ser en el 2026, pero estamos en una situación compleja, ¿no? Sí, dado este segundo gobierno de Donald Trump y todas las medidas que ha estado implementando en las poquitas segunda semana que lleva en poder, y la manera en la que las ha estado implementando, ¿no?, de nuevo amenazando, de nuevo, ¿no?, utilizando diferentes medidas de castigo económico como moneda de cambio, pone a México en una situación complicada, sin duda, porque nuestro principal mercado es Estados Unidos. Entonces es algo que sí tenemos que tener claro, ¿no? Sin embargo, lo que peleaba México para restringiendo la utilización de maíz transgénico para alimentación humana representa 1% de las importaciones de Estados Unidos. Bueno, 1% de lo que importamos de Estados Unidos. Entonces, el argumento de afectación económica, que era lo que pusieron, ¿no?, sobre la mesa Estados Unidos y Canadá cuando solicitaron el panel de controversia, pues realmente no se sostiene. Bajo el argumento de que lo que consumimos los humanos acá en México es básicamente maíz blanco, el porcentaje de maíz blanco que se importa desde Estados Unidos es menos del 10%. Y de ese, aquel que podría acabar, digamos, en la cadena alimenticia humana de manera, digamos, formal, es muy, muy poco. Entonces, eso es un argumento que tampoco se sostiene. Y este cálculo, ¿no?, de cuánto maíz transgénico blanco se importa desde Estados Unidos, cuánto acabaría, ¿no?, siendo afectado si se implementara la medida del decreto del 2023, fue calculado por gente de Estados Unidos. ¿No?
O sea, que realmente no había una razón así de peso como para decir que era una afectación comercial, ¿no? Regresando a lo que mencionabas de cómo se está pensando cambiar la Constitución, hacer una reforma constitucional en el artículo 4 y el 27, en donde se quiere asentar que que el maíz como cultivo tiene una importancia biocultural importante, ¿no? Y que se va a prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Yo creo que es positivo y es una medida que justo creo que trata de contrarrestar estas medidas externas de haber perdido el panel, ¿no? Es decir, puede ser una medida de protección, digamos, soberana, en el contexto de este Tratado de Libre Comercio que tiene muchas reglas muy desfavorables para México, incluyendo, después de haber perdido el panel, que en principio no podemos restringir, digamos, la importación de maíz transgénico que pudiera acabar en la cadena alimenticia humana, pero entonces podemos tomar medidas desde adentro. Entonces, estas propuestas de reforma constitucional es importante, sin embargo, es muy importante que no quede como maíz transgénico. ¿Por qué? La transgénesis es una de las tecnologías que existen de modificación genética, pero existe la edición genómica, diferentes técnicas de edición genómica. Existe otro tipo de mutagénesis inducida, ¿no? Todos estos maíces, ¿no?, que no se llaman transgénicos porque no están hechos con la técnica de transgénesis, también están genéticamente modificados. ¿Hay maíz con CRISPR? CRISPR-Cas, sí. ¿Sí? Sí, sí se han publicado, ¿no?, en la literatura científica diferentes maíces que han sido modificados mediante CRISPR-Cas, ¿no? Se están probando, no en México, pero en otras partes del mundo. Entonces, esta tecnología, que son maíces genéticamente modificados, también podría llegar a México y también no sabemos cuál podría ser el efecto ambiental y a la salud del consumo de este tipo de maíz. Entonces, varios de los que hemos estado hablando de la implicación de esta reforma constitucional, decimos, bueno, es bueno que el maíz ya entre a ser parte de la Carta Magna y que se reconozca su valor biocultural, sí, pero hay que hacer más amplia la medida de protección, no solo a maíz transgénico, porque de nuevo, desde el punto de vista técnico, eso es una sola técnica, sino maíz genéticamente modificado con, ¿no?, técnicas de DNA recombinante. Y entonces, en estas mesas de trabajo que se van a hacer previas a debatir esta ley, ¿podría ampliarse todo este espectro? ¿Podría ser una ley más robusta? Yo creo que sí, o sea, yo creo que las reformas a la Constitución tendrían que ser más robustas. Yo creo que también es importante que trabajen en estas discusiones abogados que sean especialistas, por ejemplo, en derecho ambiental y que conozcan, por ejemplo, la normativa que ya existe con respecto a los organismos genéticamente modificados. Tenemos una ley de bioseguridad de hace casi 20 años, ¿no? Sí. Entró en vigor en 2005. Esa ya tiene una serie de definiciones que son muy importantes retomarlas, ¿no? Porque por supuesto que si una ley entra en contradicción con la Constitución, pues priva la Constitución. Entonces, si estas reformas no están bien hechas, va a terminar afectando, paradójicamente, por tratar de proteger, vamos a terminar afectando negativamente el marco normativo que ya tenemos. Muy perfectible, pero que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? Necesitamos que en estas mesas de debate, ¿no?, a nivel legislativo, creo que se informe bien a los diputados y diputadas, ¿no?, de qué va la reforma. Creo que se tiene que decir no solo que el maíz tiene una importancia biocultural, sino también se tiene que hablar de que tiene que haber medidas de protección activas al respecto. Enunciar su importancia es fundamental, pero después de eso tenemos que decir que hay que protegerlo, que no son lo mismo, ¿no? Y luego esta parte de prohibir explícitamente la siembra de maíz transgénico tiene que ser ampliada a maíz genéticamente modificado, ¿no? Porque si no, nada garantiza que en unos años alguien quiera meter un maíz editado genómicamente y efectivamente es una tecnología diferente de la transgénesis. Entonces, desde el punto de vista, digamos, técnico, se podría ganar esa demanda diciendo que no es transgénico. Pero entonces sí, habría que informarles a las diputadas y diputados, o sea, ahora sí que el ABC del maíz transgénico y las necesidades que tiene México, ¿no? Sí, sí, y aparejado de nuevo a estas reformas constitucionales, fortalecer el marco de bioseguridad, ¿no? Es decir, la capacidad de hacer monitoreo, la capacidad de tomar medidas activas para evitar la mezcla del grano que importamos y que hasta donde se ve vamos a seguir importando a Estados Unidos, que evitar que se mezcle en la cadena de trasiego de grano para consumo humano, ¿no? Medidas también que fortalezcan la bioseguridad de los maíces nativos, ¿no?,
Y eso pasa por fortalecer al campesinado, ¿no? Es decir, a los campesinos y campesinas de diferente tipo y de diferente, ¿no? Desde pequeños productores hasta medianos productores que utilizan maíces nativos, ¿no? Y que entonces de manera activa son los que están manteniendo esta diversidad genética. Sí, y que no prefieran pues estos glifosatos y estas... en algún momento hicimos entrevistas con gente que estuvo en Argentina y bueno, ¿te acuerdas de todos estos cánceres y estas situaciones muy complejas que ha vivido Argentina en tema de salud pública? Bueno, pues también desde que la soya se volvió, se transgenizó totalmente, se cultivó con herbicidas estos como glifosato y otros, ¿no? Sí. En fin, cómo se afectaron todos los cultivos. Pues de alguna manera también platicamos con algunos campesinos en aquel momento y veíamos que, bueno, ellos lo único que tenían, a ellos les salía más caro pues estar todo el tiempo comprando esta semilla de glifosato, a diferencia de las semillas criollas, las semillas estas híbridas que iban haciendo sus cruzas y que iban manteniendo hasta que la semilla ya la tenían que cambiar. Pero incluso hasta para ellos era más cómodo utilizar las técnicas ancestrales. Ahora, habría que capacitar a muchos de ellos, pero yo siento que no habría mucho, o sea, con apoyos de la Secretaría de Agricultura, con apoyos de la Secretaría de Economía, en fin, yo creo que habría manera en que el campo podría, y más con el Plan México que se quiere establecer y demás, o que es pues urgente establecer ante esta situación de Estados Unidos. Yo creo que podría haber una integración más del campo y también con una coordinación más de las diferentes áreas de gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo. El mencionar que hay que mantener la agricultura campesina, yo creo que hay que mantenerla sin duda. Hay que tomar en cuenta los conocimientos y la experticia que tienen los campesinos y campesinas, ¿no? Y también hay que fortalecerla, ¿no? Es decir, generar una infraestructura para que los campesinos y campesinas, si así lo desean, puedan vender sus excedentes de la cosecha a un precio decoroso, generar tecnologías dentro del marco de una producción agroecológica que les hagan más fácil, por ejemplo, la siembra y el deshierve, ¿no? Ante la realidad de que cada vez las unidades campesinas son más pequeñas, ¿no? El número de integrantes de personas que son parte de una familia campesina es cada vez más pequeña, ¿no? Hay una alta migración del campo hacia la ciudad, tanto nacional, de ciudades tanto en México como en el extranjero. Entonces tenemos ese cambio demográfico importante y entonces hay que pensar en el campesinado hoy en 2025, no el campesinado de los 70s, ¿no? Porque ha habido un cambio demográfico. Entonces fortalecer la agricultura campesina pasa no solo por reconocer el valor que ellas y ellos tienen, que es fundamental, porque han sido estigmatizados durante décadas como campesino es equivalente a ser pobre, es equivalente a ser ignorante y no, tiene por qué ser así, por supuesto, pero también darles alternativas para fortalecer sus propias prácticas, ¿no? Exacto. Los maíces nativos también se pueden mejorar, fitomejorar, ¿no? Es decir, se pueden también implementar técnicas de mejoramiento masal de la mano de los campesinos y campesinas para que sus maíces nativos tengan mejores características también de sabor, etcétera. O sea, no se trata de no tocarlos, se trata de reconocerlos y apoyarlos, ¿no? Alma, pues, ¿algo más que nos tengas que decir? No, nada más. Muchas gracias por entrevistarme. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos en esta conversación sobre el maíz transgénico. Ya tendremos que decir más adelante y seguramente seguiremos conversando contigo. Claro que sí. Gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Pues esto fue lo más relevante en Alcanzando el Conocimiento de esta semana. Los esperamos como cada semana en una emisión más de Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo. Síganos en nuestras redes sociales. Y vean este programa. Es interesante para todas ustedes. Alcancen el conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Alcanzando el Conocimiento.